Resolver el ejercicio 9 de los ejercicios adicionales de termodinámica. Nos dan ese gráfico. Lo que tenemos que observar es que en la transformación desde A hacia B nos deja claro que la temperatura es 600 Kelvin en toda la transformación. En el punto A la temperatura es 600 Kelvin, en el punto B la temperatura es 600 Kelvin y en todos los puntos desde A hasta B la temperatura es 600 Kelvin. Nos dan también los volúmenes en C y en B y nos dan también la presión en C, que no haría falta, por eso yo anoté ahí lo del Pascal. La presión nos la dan en atmósferas, 8,2 atmósferas. No hace falta que nos las den y de hecho nosotros vamos a verificar que ese dato está bien, pero no lo vamos a usar. Nos piden la variación de energía entre A y C, el trabajo entre B y A y el trabajo de todo el ciclo. Nosotros hay una fórmula que nos permite calcular el trabajo directamente entre A y B, el trabajo en una isoterma. Vamos a hacer el cuadro de todas las transformaciones y vamos a obtener el trabajo por diferencia del resto de los valores. Recordemos que en muchos de los ejercicios va a haber más de una forma de resolver las diferentes preguntas. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es la tabla con todos los valores. Aplicando la ley de la termodinámica, calor igual a trabajo más variación de energía interna. Vamos a tener de A a B de B a C, de C a A y el total. Lo primero que vamos a hacer es verificar que este valor que nos dan, que no hace falta, es correcto. Nosotros sabemos que P por B, la P de presión en realidad es minúscula, P por B es igual a N por R por T. Entonces la presión en ese punto va a ser igual a la cantidad de moles por R por T sobre el volumen. Esto es, N en el enunciado nos dicen que es un mol. Un mol de gas monoatómico ideal. Esto es dato. Así que N es un mol. R es 8,314 Joule por Kelvin mol. La temperatura es 600 Kelvin. Y el volumen es en el punto C, en el punto B, ¿sí? Que es del cual conocemos el volumen, la temperatura y queremos verificar la presión, es de 6 litros. 6 litros es 6 sobre 1000 metros cúbicos. Mol se simplifica con mol, Kelvin se simplifica con Kelvin, Joule es Newton metro, el metro se simplifica con el cubo, me queda cuadrado, me queda Newton por metro cuadrado, que es en pascales, así que la presión me va a dar en pascales. La presión va a ser 1, que no haría falta ponerlo, 1 por
8,314 por 600 dividido, y vamos a poner entre paréntesis 6 dividido 1000. Esto me da 831.400 pascales. 831.400 pascales, lo que es lo mismo que 831 kilopascales. Y me lo dan en atmósferas, entonces tenemos que transformar esto en atmósferas. Cada pascal es 9,8 por 10 a la menos 6 atmósferas, entonces a este número 831.000 lo multiplicamos por 9,8692 exponente a la, o sea, esto por 10 a la menos 6, nos da 8,205, o sea, 8,21 como máximo. Ellos nos dicen 8,2. Este dato, entonces, no hacía falta que nos lo den. Y además nos lo dan en atmósferas y a nosotros nos sirve más en pascales. Con lo cual, este valor no lo vamos a tener en cuenta y vamos a usar 831 kilopascales, que con los litros multiplicamos y nos da directamente en joules. No tenemos que hacer transformación ni nada. Así que lo que vamos a usar es esto. 831,4 podemos poner acá. 831,4. Vamos a sacar que es en atmósferas. Eso era lo que nos daban. No nos conviene. Lo vamos a poner en kilopascales. 831,4. Esto lo vamos a sacar y vamos a poner los valores de la tabla. Vamos a ver los valores que nos dan directos. El trabajo de A a C no necesito calcularlo. No hay variación de volumen, no hay trabajo. De A a C o de C a A es lo mismo. Acá el ciclo nos dicen que es ACBA. Esto para el tema de los signos. No va en orden alfabético. Es AC, AC, A, C, B, A. Gira en sentido antihorario, ya sabemos que el trabajo total nos tiene que dar negativo. Esos son análisis que podemos hacer previamente. El trabajo de C a B es el del rectángulo y es positivo, trabajo positivo, porque es una expansión. El trabajo de B a A es todo esto, ¿sí? Este es el trabajo de C hacia B y este es el trabajo de B hacia A, todo este. Este trabajo es negativo porque es una compresión. Acá aumenta el volumen, así que tenemos trabajo positivo. Y acá disminuye el volumen, tenemos trabajo negativo. Y el trabajo negativo, esa área es más grande que la positiva. Así que en total el trabajo nos tiene que dar negativo, el total. El trabajo de A es de A a C al final esto. Esto vamos a cambiar porque está mal acá. Tenemos de A a C, de C a B y de B a A. De A a C el trabajo es 0. Todos estos valores van a ser en joules. Después, otro dato que acá es fácil de obtener en forma directa
es la variación de energía desde B hasta A. De B a A no hay cambio de temperatura, no hay cambio de energía interna. De B a A, la variación de energía interna es 0. Otro dato que es rápido de obtener es el trabajo desde C hasta B. ¿Por qué? Porque el trabajo fácilmente lo podemos calcular como la presión por el cambio de volumen. El trabajo desde C hasta B va a ser la presión, que es lo que acabamos de averiguar, 831,4 kilopascales, por el cambio de volumen, que es no es 3 ni 6, es de 3 a 6. Se da la casualidad de que este cambio, esta variación de volumen, es de 3 litros. El cambio de volumen es 3 litros. Nosotros sabemos que 3 litros es lo mismo que 3 dividido 1000 metros cúbicos. Los 1000 se van con los kilos y pascales por metro cúbico me dan joules. Así que esta cuenta directamente me da en joules. Es 831,4 por 3. 2494. El trabajo de C a B. Y es positivo porque es una expansión. 2494,2 joules. Recordemos, todos los valores de esta tabla están en joules. Podemos borrar. Ahora, lo otro que es fácil son los calores. Puedo calcular fácilmente el calor de A a C y el calor de C a B, porque tengo volumen constante y presión constante. Calor es igual a N por el calor específico por el cambio de temperatura. En varios de los ejercicios, en vez de utilizar esta fórmula, utilizamos, en vez del cambio de temperatura, presión y volumen. Vamos con esa fórmula. Entonces, el gas es monoatómico ideal. Así que vamos a tener Cp y Cb. Cp 5 medios por R y Cb 3 medios por R. Recordemos que estos valores los sacamos de tabla, no hay que saberlos de memoria. Vamos primero con AC. De A a C, volumen constante, vamos a usar este. Nos queda que el calor desde A hasta C, que es con volumen constante, es igual a la cantidad de moles, un mol, por el Cb, porque estamos en volumen constante, de A a C, volumen constante, 3 medios de R, por el cambio de temperatura de A a C, temperatura de C menos temperatura de A. La temperatura es igual a la presión de C por el volumen de C sobre N por R. Esto es lo mismo para A, presión de A por volumen de A sobre N por R. Esto por R, 3 medios, y esto es N, ¿no? Igual al calor de A a C. N se simplifica con N, se simplifica con N, R se simplifica con R, se simplifica con R. El calor de A a C me queda 3 medios por, como los dos volúmenes son iguales, por el volumen, por la presión de C menos la presión de A. Acá está el detalle, la ambigüedad. Nosotros en realidad la temperatura de A la tenemos, y la que no tenemos es la temperatura de C. Entonces,
Y acá tenemos la presión de C, pero no tenemos la presión de A. Podríamos haber calculado la temperatura de C o ahora calculamos la presión de A. Vamos a hacer rápido la temperatura de C. La temperatura de C es la presión de C por el volumen de C sobre la cantidad de moles por R. Esto es, la presión de C, 831,4 kilopascales. El volumen de C, 3 sobre 1000 metros cúbicos. N, 1 mol. R, 8,314 Joule sobre Kelvin mol. Mol se va con mol. Los joules se van con los pascales y los metros cúbicos. El kilo se va con los 1000. Así que la temperatura en C es 831,4 dividido 8,314 por 3. Perdón, porque puse por 831,4 por 3 dividido 8,314. 300. Vamos a poner acá que la temperatura en C es 300 Kelvin. Esta temperatura es 300 Kelvin menos la temperatura de A, que es 600 Kelvin. Esta cuenta quizás en este caso era más fácil. Vamos a hacerlo por los dos caminos. Con las temperaturas nos queda 300 menos 600 menos 300 por 3 medios por 1 mol por 8,314, que es R. Esto nos da menos 3741,3. Haciendo la cuenta con las temperaturas, esta cuenta de acá nos da, vamos a ponerlo directamente, AC, el calor AC, menos 3741,3. Y haciendo esta cuenta, que tenemos que sacar la presión de A, la presión de A es igual a N por R por T sobre el volumen de A. Entonces 1 mol por 8,314 Joule por Kelvin mol por la temperatura de A, que es 600 Kelvin. Todo esto dividido el volumen de A, que es 3 sobre 1000 metros cúbicos. Los Kelvin se simplifican con los Kelvin, los mol se simplifican con los mol. Esto nos queda 8,314 por 600 dividido 3 dividido 1000. 3 dividido 1000 entre paréntesis porque el 1000 quedaría multiplicando. Esto es 1.662.000 pascales. Lo vamos a dividir por 1000. Son 1662 kilopascales. Entonces esta cuenta ahora nos queda el calor de A a C, que ya sabemos cuánto da, es 3 medios por el volumen, que es 3 sobre 1000 metros cúbicos, por la diferencia de las presiones. La presión en C es
831,4 kilopascales menos 1662,8 kilopascales. Hacemos esa diferencia. 831,4 menos el resultado anterior nos da menos 831,4. Eso lo multiplicamos por 3 por 3 medios. Nos da menos 3741,3, el mismo resultado en joules. Acá lo que hice, este 1000 no lo utilicé porque lo simplificamos con los kilos. Bueno, por cualquiera de los dos caminos, sacando la temperatura de la temperatura de C, o sacando la presión en A, por cualquiera de los dos caminos, obtenemos el calor de A a C. Vamos a anotar por las dudas la presión de A, 1662,8, no creo que lo utilicemos. Presión en A igual 1662,8 kilopascales. Bueno, ese es el calor de A a C. Vamos a ver el calor de C a B. De C a B ahora lo que tenemos constante es la presión, así que vamos a usar Cp, el calor de C a B, de nuevo la cantidad de moles por Cp en este caso, por el cambio de temperatura. Bueno, el cambio de temperatura es temperatura final, la de B, menos la temperatura inicial, que es la de C. Bueno, ahora como tenemos las dos temperaturas, podemos ir por eso. Temperatura de B, 600 Kelvin, menos la temperatura de C, 300 Kelvin. Esto por 1 mol y Cp, que es 5 medios por R. Esto me queda 5 medios por 8,314 Joule por Kelvin mol. Por 1 mol, el mol se simplifica, bueno, nos falta por 1 mol. Por 1 mol por la diferencia de temperatura, que es 300 Kelvin. Kelvin se simplifica con Kelvin, mol con mol, y nos queda el resultado en joules. 5 medios por 8,314 por 300, y esto es positivo, 6235,5. Calor CB, 6235,5. Bien. Con esto ya nos alcanza. ¿Por qué? El trabajo más la energía interna nos tiene que dar el calor. Así que este valor de acá es menos 3741,3. Acá lo mismo. Trabajo más energía tiene que ser el calor. Así que este valor lo paso restando. El que acabamos de calcular. 6235,5 menos 2494,2, 3741,3. Ya vamos viendo que verifica la energía de AC más la energía de CB más la energía de BA nos da el cambio de energía total. En el ciclo nosotros ya sabemos
que tiene que ser 0. Y nos da, porque menos 3741 más 3741 más 0 nos da el valor total de la variación de energía. Y finalmente, para la transformación BA, que es un isoterma, vamos a usar entonces la fórmula de trabajo para la isoterma, trabajo que nos va a dar igual que el calor, ¿no? Porque estamos en una isoterma, la variación de energía interna es 0, igual a N por R por T por el logaritmo natural de la variación del coeficiente entre los volúmenes final e inicial. Nos queda que el trabajo es igual a 1 mol por R, 8,314 joule por Kelvin mol por la temperatura, 600 Kelvin, por el logaritmo natural del volumen final, que es 3 sobre 6. Litro se va con litro, los Kelvin se simplifican con los Kelvin, mol se simplifica con mol. Esto nos queda. Uno por 8,314 por 600 por el logaritmo natural de 3,6 es 0,5. Esto nos da menos 3000 3457,7 joules. Esa es la transformación isotérmica de B a A. De B a A, esto nos da menos 3457,7 menos 3457,7. Vamos a hacer la suma de los trabajos. Nos da 2494,2 más ANS, ¿sí? Nos da menos 963. Casi 5. Y hacemos la suma de los tres valores de calor, menos 3741,3 más 6235,5 menos 3457,7 y nos da lo mismo, menos 963,5. De la tabla podemos sacar todos los valores que nos piden. Nos pedían el trabajo total del ciclo. Ahí tenemos el trabajo total del ciclo. Y nos pedían el trabajo de BA. Acá tenemos el trabajo de BA. La variación de energía entre A y C. Tenemos la variación de energía entre A y C. Y nos verifican todos los datos que los resultados son correctos. Nos piden además que transformemos el gráfico que nos dieron, que es un gráfico PV, presión, volumen. Nos piden que lo transformemos en un gráfico presión-temperatura. A ese gráfico
nos pide que lo pasemos a un gráfico presión-temperatura. Lo que vemos para empezar es que entre A y B la temperatura es la misma, y más grande que C, así que vamos a tener dos puntos, A y B, B y A, que tienen la misma temperatura, acá estamos en 600, y A tiene mayor presión, porque nos lo dicen, que la presión de A es más grande que la presión de B. Y faltaría ubicar C. C tiene menos temperatura, lo sabemos, no sé, ni siquiera falta hacer la cuenta. Sabemos que tiene menor temperatura porque si mantengo el volumen y bajo la presión, tiene que bajar la temperatura. O lo mismo desde B. Si bajo el volumen y mantengo la presión, tiene que bajar la temperatura. Así que tiene una menor temperatura y tiene la misma presión que B, así que está a la misma altura que B. Después, para ir de C a B, la presión es la misma, así que esto es una línea horizontal. Para ir de B a A es una línea recta porque siempre es la misma temperatura. Y para ir de A a C, como el volumen es constante, yo sé que presión por volumen es igual a N por R por T. N y R son constantes, así que me queda que presión es igual a N por R por T sobre B. En este tramo de CA, el volumen es constante, N es constante y R es constante, así que me queda que la presión es igual a una constante por la temperatura. Esto es I igual M por X. Así que M es la pendiente de una recta, así que entre P y T el dibujo es una recta, en la gráfica P en función de T, presión en función de temperatura, así que esto me tiene que dar una línea recta, que de hecho, si la continúo, me tiene que dar en el origen de coordenada. ¿Por qué? Porque me quedó que presión es igual a N por R sobre B por T. Todo esto es una constante. Estamos en el tramo AC. Volumen es constante, todo esto es constante, así que si la temperatura es 0, la presión es 0. Y tiene que ser una recta. Esto de acá entonces es el diagrama presión en función de temperatura en base a el diagrama presión en función del volumen.